Pues nada, antes que nada agradecerte que nos concedas tu tiempo para poder hablar y te preguntaría directamente por la situación actual de Pedro Castillo, cómo se encuentra y si durante este periodo en algún momento habéis llegado a dudar de que la seguridad de su integridad física o habéis llegado a dudar de que existieran amenazas contra su vida. Bueno, sí, actualmente Pedro Castillo se encuentra en una situación en que le han impuesto de manera arbitraria, de manera ilegal, un mandato de prisión preventiva de 18 meses y bueno, luego ahora nuevamente han fabricado otro incidente para imponerle 36 meses de prisión preventiva como parte de una venganza política de la derecha y para anularlo, además de vengarse, anularlo políticamente, porque saben, entienden que en la actualidad es el político con mayor liderazgo y arrastre electoral entre la población. Entonces, para ellos es un peligro y es un peligro también porque la población ha hecho uso de su derecho a la insurgencia para pedir la restitución de Pedro Castillo, no solo su libertad. Entonces, esto resulta peligroso para ellos si se tiene en cuenta que son decenas de empresas transnacionales que este año van a tener los contratos pues vencidos. Entonces, esa es la situación que se presenta. Y bueno, no contentos con ello, dentro de la prisión lo vienen hostigando, hay un hostigamiento hacia Pedro Castillo y obviamente eso atenta también contra su salud y su vida. Se le niega la atención médica especializada cuando sí lo necesita. Es así que, por ejemplo, un tema intestinal no quiso ser atendido y durante varias semanas un tema también auditivo que él tiene tampoco ha sido atendido entonces además no cuenta con teléfono. Sin embargo, el otro reo que se encuentra ahí, el ex dictador Alberto Fujimori, cuenta con un teléfono para hacer sus llamadas, digamos, cuenta con una ambulancia, lo hacen atender de inmediato ante cualquier molestia, lo cual no está mal, ¿no? Lo mal es que se haga un trato diferenciado. Y además, cada saludo que aparece en la cuenta de Twitter, que está a nombre de Pedro Castillo, por parte de las autoridades penitenciarias, implica castigarle cortándole la visita familiar. Entonces, ese tipo de venganza se viene perpetrando contra el presidente Pedro Castillo. En este sentido, podemos hablar entonces de que, haciendo ese paralelismo que nos acabas de señalar, la situación que está viviendo Pedro Castillo y las reivindicaciones que tradicionalmente se ha hecho por parte de la derecha peruana con Fujimori, vemos que actualmente existe una desigualdad clara entre las dos situaciones carcelarias de ambos exmandatarios. Sí, es totalmente notorio, evidente, el trato diferenciado y el odio que se le profesa a Pedro Castillo como parte del odio de clase contra los sectores populares que lo llevaron al Palacio de Gobierno. Entonces eso es lo que podemos apreciar y claro, en el fondo es también parte de la carga racista que hay, la represión
no solo se desata contra Pedro Castillo, sino que se ha extendido al pueblo y hay no solo cientos de presos políticos, sino además ya van más de 70 asesinados. Y el factor común de todos los asesinados, de todos los presos, de todos los apaleados, gaseados, es que son quechuas o aymaras. Entonces es, digamos, campesinado indígena, incluido Pedro Castillo. Y eso, bueno, eso es lo que se practica acá, digamos, la clase dominante, cree ser la nobleza que existió durante el virreinato, o cumple ese rol, ¿no? O sea, con la llamada independencia o guerras de independencia no cambió casi nada. Entonces, estamos en una situación en que las clases dominantes que se instauraron o que instauraron una república criolla en el Perú, simplemente aseguraron intereses y aquí nos encontramos. Bueno, digamos, los votos de Pedro Castillo son el caudal de votantes que rechaza el ultraliberalismo, que nos ha dejado prácticamente sin salud pública, sin educación pública. Lo que existe respecto a educación y salud son simplemente una especie de muestras como para decir que sí, todavía existe salud pública o seguro de salud, o todavía existe educación pública. Cada vez va reduciéndose más el ámbito de atención a las necesidades de salud, de educación, ¿no? Y va incrementándose la población que solamente se atiende, digamos, en el ámbito privado. Esto es producto de la Constitución fujimorista que precisamente la población pretende cambiar. Y ya ni hablar, ¿no? Algo tan sensible como la vivienda no es objeto de una política social. La vivienda es netamente para este modelo económico una mercancía. Y es por eso que la gente más empobrecida y que ni siquiera es elegible por los bancos para prestarles dinero, porque los sectores medios lo que hacen es comprar viviendas, endeudándose para toda la vida con los bancos y comprar algún departamento, algún estrecho departamento de los que hoy abundan y se construyen, y los que no tengan para o no esté a su alcance ese tipo de endeudamiento, entonces lo que hacen es y digamos buscar en las laderas de los cerros y ahí instalar su vivienda. Entonces cuando hay lluvias, aluviones o como le llaman acá huaicos, y que está sucediendo ahorita hace una semana, entonces esas casas son arrastradas por la corriente, se destruyen todas las cosas de las pocas pertenencias que tienen personas. Entonces no hay una política estatal, social de vivienda, porque finalmente a ellos no les interesa. Ellos tienen departamentos o viviendas de lujo, lugares exclusivos. Entonces eso es lo que podemos apreciar. En este sentido, nos dibujas un panorama de suma desigualdad en el Perú, en el que existen claras tensiones y cada vez un desamparo mayor de la clase trabajadora. Y yo te preguntaría si esto también afecta directamente a las garantías legales de la población de Perú y también, en este caso concreto, a las garantías legales del presidente Pedro Castillo. No sé si durante este proceso se están respetando esas debidas garantías legales, como te digo, no solo con Pedro Castillo, sino también con todo ese pueblo trabajador que está saliendo a la calle
a protestar, a reclamar sus derechos y que en muchos casos está siendo represaliado y detenido por ello. Bien, desde el 7 de diciembre en el Perú, desde el 7 de diciembre pasado, no existe Estado de Derecho. Y la primera muestra de eso fue la forma arbitraria, abusiva, como se arrestó al presidente Pedro Castillo Terrones cuando éste se encontraba aún en funciones. Entonces lo arrestaron de una manera ilegal, invocando una flagrancia que no existía, porque no hay los hechos, la conducta que él ha desplegado no califica como delito. Ellos dicen delito de rebelión, pero el delito de rebelión requiere de un alzamiento armado. No existe acá ningún alzamiento armado. Entonces, hay esa circunstancia y luego se procede a llevarlo ante los jueces del sistema penal e imponerle prisión preventiva, cuando previamente debieron hacer un juicio político de acuerdo a la Constitución, artículos 99 y 100. Y paralelamente hacen un procedimiento de vacancia viciado, donde fue un procedimiento de vacancia donde no existía moción de vacancia. Es decir, sin moción de vacancia, sin que alguien formalmente y respetando el reglamento del Congreso lo haya pedido, simplemente se declaró la vacancia por consigna política. Y claro, luego han ido yendo en este camino los hermanos o compañeros detenidos en las movilizaciones y es lo que con ellos también ha continuado eso, es decir, no se ha respetado ni el debido proceso ni las garantías, el principio de legalidad, puesto que por el solo hecho de estar presentes en protestas los han condenado por delitos de disturbios, por delitos de desobediencia a la autoridad. Entonces, eso es lo que podríamos comentar al respecto. No existe Estado de Derecho en el Perú, no existe lo que se llama democracia, no hay división de poderes. Se ha hecho todo este procedimiento más bien para traerse abajo a la democracia y desconocer la voluntad popular. Entonces, simplemente eso es lo que viene dándose. ¿Y cómo definiría lo que sucedió el pasado 7 de diciembre? Hemos visto diferentes versiones, pero nos interesaría saber especialmente cuál es la suya y cuál es la que le transmite Pedro Castillo. Bien, el 7 de diciembre pasado lo que ocurrió es que la derecha que maneja el Congreso de la República ya tenía preparado una celada contra el presidente para declarar la vacancia del cargo presidencial. Entonces, en esas circunstancias, el presidente Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, al verificar que ya se daba ya estaba todo planificado, confabulado, incluso más de 40 congresistas se habían pasado o acompadrado con la derecha para votar juntos por la vacancia de Pedro Castillo. Entonces es en esas circunstancias que él, considerando que era la última oportunidad para plantearlo, sale a leer un discurso donde pronuncia el cierre del Parlamento y la convocatoria a una asamblea popular constituyente, entre otras cosas. Entonces ese discurso simplemente se toma como pretexto para criminalizar una conducta que no es punible y también para acelerar su destitución. En este sentido, no sé si comparte a aquellos que siguen hablando a día de hoy de autogolpe, especialmente una versión que sigue sosteniendo
la derecha peruana y de la que se hacen eco diferentes medios y sectores políticos en Europa. Bueno, sí, ellos hablan de golpe, de autogolpe, pero tal vez deberían indagar un poquito para definir su concepto de lo que es el autogolpe. O tal vez lo conozcan y simplemente lo repiten como parte de una narrativa para tapar el verdadero golpe que empezó previamente a que Pedro Castillo asume el mando presidencial, un golpe de largo aliento. Entonces, el, digamos, autogolpe o golpe implica un asalto violento del poder. Y acá, digamos, el ejemplo más nítido fue Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Alberto Fujimori no simplemente pronunció un discurso. Antes de pronunciar el discurso, él ya tenía los tanques en las calles, todas las divisiones blindadas habían salido a ocupar las principales avenidas de Lima, habían salido tropas de infantería, ¿no? La aviación estaba pues sobrevolando los cielos como si se tratara de una operación militar. Entonces, toda la ciudad estaba militarizada. Entonces, eso es lo que podríamos, lo que diferencia de lo que se dio con Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo no pudo movilizar, pero pues ni siquiera, digamos, alguna pieza militar. Un manifiesto sabiendo que no tiene apoyo ni de las Fuerzas Armadas ni de las Fuerzas Policiales, tampoco de ningún colectivo armado. Entonces, lo que él en el momento más, digamos, en el momento más perentorio, en el momento en que él sabía que su caída era inminente y no podía, digamos, no iba a haber otra ocasión para recoger esas banderas del pueblo o que clamaba el pueblo, la Asamblea Popular Constituyente, la nueva Constitución y, digamos, el cierre del Congreso. Entonces, lo que va a generar esto y luego se va a comprobar es cómo luego se confirma lo que tenía el presidente Castillo. Ya tenían los votos para vacarlo. Y eso se demostró cuando la 1:30 votaron y varios sectores, incluso de izquierda, votaron en bloque con el fascismo y la ultraderecha. Entonces ahora estos mismos salen a replicar esa narrativa, planteando, como tú dices, de que presentando a Pedro Castillo como un manipulable. Nada más falso, y lo que se pretende con esto es tapar la vergüenza que seguramente algo de vergüenza tienen y tapar esa vergüenza, pero yo creo que ese tatuaje político va a ser muy difícil de que se lo borre. Esto ya quedó en su historial político. Votaron en bloque con los fascistas y eso no lo van a poder cambiar por más que hagan narrativas, que por ahí incluso un abogado que estuvo en la defensa diga que Pedro Castillo tiene que pedir perdón, ¿no? Entonces eso que se lo pida a Dina Boluarte, ¿no? Si algún perdón tiene que pedir de repente, si es católica o creyente, bueno, que pida perdón si es algo de reguarda en la conciencia. Pero Pedro no tiene nada de qué pedir perdón. Más bien estos congresistas que así hablan, deberían pedirle perdón a Pedro y decirle, Pedro, perdón, porque te traicioné. ¿Consideras en este Perdón sentido porque...
Sí, perdón, que esta división en la izquierda, o lo que hasta ese momento se consideraba parte de la izquierda peruana, resulta vital para poder llegar al punto en el que nos encontramos ahora. Sí, porque además es una izquierda mmm, desarraigada de las bases sociales, de las bases populares que hoy se movilizan. El pueblo no se está movilizando gracias a ellos. Y si el pueblo no se hubiera movilizado, estarían muy contentos y abrazados con Dina Boluarte. Entonces es el pueblo que de los campesinos de la Sierra Sur, que obviamente no tiene partido político, que no tiene ONGs, que no tiene la logística, ¿no? Que no tiene pues medios de comunicación, que no tiene cuadros intelectuales, la que ha asumido un papel de vanguardia. Y es para mí la verdadera izquierda en el Perú. Es decir, existe una izquierda popular en el Perú, pero que no es orgánica porque no ha tenido las condiciones. Siempre se ha sembrado la idea de que los compañeros de izquierda que están en Lima son los políticos profesionales, los cuadros, los especialistas, los únicos que saben analizar. Siempre se han posesionado para hegemonizar y monopolizar, ¿no? Incluso en el triste papel que cumplen algunas ONGs, llevan al extremo de discriminar a, a los compañeros, ¿no? Entonces dicen, no, yo, no, acá en este hecho en el que tú estás involucrado hay mucha violencia y entonces ya no te defendemos. O no vamos a poder ver el caso de Pedro Castillo porque tenemos discrepancias políticas con él. Entonces, bueno, practican pues muchos de ellos incluso la discriminación. Entonces, esta izquierda popular es la que tiene que, así como se ha automovilizado, autoconvocado, tiene que autoorganizarse, autoeducarse y, y comenzar o seguir cumpliendo su rol de señalar el camino, porque eso es lo que están haciendo. Entonces, me parece a mí un fenómeno bastante interesante, pero esa es la situación que se vive en el Perú. De hecho, hablábamos antes en el momento en el que Pedro Castillo se dirige a la población peruana, lo hace precisamente buscando profundizar los mecanismos democráticos que vive el país y apelando precisamente al pueblo. Esto es una diferencia muy grande con lo que realmente consideramos un golpe de Estado en el que las fuerzas militares o la reacción intenta precisamente robar la voluntad popular. En este sentido, te quería preguntar si en algún momento realmente la burguesía peruana llegó a respetar esa voluntad popular, si se llegó a respetar los resultados electorales que daban a Pedro Castillo la presidencia del Perú. Nos hablabas antes de que esta situación viene de muy atrás, pero no sé si en algún momento llegaron a respetar este juego democrático si los intentos por desestabilizar el gobierno de Pedro Castillo se dan desde el minuto cero, digamos. Bueno, en ningún momento ellos han reconocido la voluntad popular. Es más, declarado, declarado el triunfo de Pedro Castillo, bueno, ellos se dedicaron a hacer tinterilladas con los más renombrados estudios de abogados de Lima, pretendiendo que se declarara nulas las elecciones por un falso fraude que invocaron. Sin embargo, los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones no cedieron a sus presiones. No cedieron a sus presiones y declararon a Pedro Castillo ganador. Y es más, Pedro Castillo recibe la banda presidencial y las credenciales, pero desde el primer día se dedicaron a sabotear desde el Congreso. Desde el primer día hubo obstruccionismo. Obstruccionismo. Entonces,
Bueno, entonces esa es la situación que se dio y convirtieron prácticamente en un deporte los pedidos de vacancia. Si ellos no hicieron más pedidos de vacancias porque las legislaturas tienen una cierta duración y varios meses de intermedio, ¿no? Entonces, si no, ellos hubieran pedido pues 5, 6, 7 vacancias. Entonces se dedicaron a socavar. La fiscal de la Nación, elegida al inicio del gobierno de Castillo, se convirtió en una furibunda y pública opositora, que todos los días salía a dar declaraciones contra el presidente Castillo, etcétera, ¿no? Entonces el Poder Judicial tampoco nunca hizo ningún control de las garantías del debido proceso, y así por el estilo, pues, y hoy son los jueces, prácticamente se han convertido en jueces de una dictadura. Por lo que nos estás diciendo, podemos constatar que el presidente Pedro Castillo siempre ha tenido a gran parte del aparato judicial en contra, no ha contado con un apoyo decidido tampoco del aparato militar, por lo que parece que ese intento de autogolpe se desmonta, ya que vemos que no existían los mecanismos para intentar un autogolpe. El único mecanismo al que se ha apelado ha sido al pueblo peruano. Sí, solo se apeló al poder constituyente del pueblo peruano, que se declaró en insurgencia a través del artículo 46 de la Constitución, y bueno, que si bien actúa dentro de lo que es el derecho de insurgencia, lo hace sin armas, ¿no? Entonces, sin embargo, son acusados de terrorismo y etc. También hemos visto como en alguna de las versiones que se ha transmitido desde la prensa internacional se ha llegado a, digamos, a dejar ver que Pedro Castillo pudo actuar de una forma guiada o que quizás otras personas guiaron su actuación. No sé si realmente en este sitio tiene sentido hablar de esa otra versión del complot y quiénes serían los responsables del mismo, o tal y como nos está señalando, estamos hablando de un intento de socavar la presidencia de Pedro Castillo desde un primer momento, si no existe esa otra versión que señalan algunos medios. Bueno, lo que se ha dado es una proclama, y claro, algunos políticos, algunos congresistas pretenden mostrar que la voluntad de Pedro Castillo se encontraba viciada. Nada más falso. Y el presidente Castillo está muy enfadado cada vez que escucha este tipo de versiones de que él estaba drogado, de que él estaba enfermado. No existió nada de eso. El presidente Castillo estaba plenamente consciente y en su papel, en su faceta de liderazgo, tenía que, y fue consciente de que tenía que asumir muy pronto una posición, y asumió la posición del sector popular, y poniendo en riesgo su propia libertad, que finalmente ha sido quebrantada por la derecha. Eso es lo que podemos decir. Y no sé si en este sentido has tenido la oportunidad de hablar con el presidente Castillo y si él, haciendo reflexión a día de hoy, considera que esos pasos adelante de cara a buscar una reafirmación del poder popular los pudo haber dado antes. Cierto es que la coyuntura era la que era y vemos como los poderes que estaban intentando derrocarlo eran poderosos y activos, pero no sé si él considera que ese intento de constituyente, ese intento de erogar más poder en la población es algo que quizás a día de hoy pudiera haber dado en algún momento anterior. Bueno, claro, creo que si se hiciera un balance habría muchas cosas a evaluar, pero creo que no sería oportuno un balance a estas alturas. Eh, entonces, no sería oportuno, y serviría tal vez
digamos, a la demolición que siguen haciendo con Pedro. O sea, Pedro no lo dejan en paz ni teniéndolo en prisión. Todos los días los titulares siguen siendo como si Pedro siguiera en el poder. Sigue siendo el enemigo público número uno para la prensa. Entonces, bueno, sí, yo también he tenido mis opiniones que me corresponde tal vez guardarlas para mejor momento, pero lo concreto es que el pueblo, digamos, tomó este mensaje de la mejor manera. Digamos, esto sirvió para que tuviera, digamos, tuviera una señal frente a la cual plantear, pues, que debía de lucharse, y eso es lo que está haciendo. Entonces, los que están disconformes con el mensaje son los de la derecha que integran la dictadura, cuyo mascarón de prueba es Dina Boluarte, y, bueno, algunos políticos profesionales de izquierda. La gente movilizada no se hace problemas, al contrario, ellos conciben de que ellos le exigían a Pedro que tomara posición por esos puntos, y que al final lo hizo. Entonces dicen, no puedo dejar de luchar, dicen en sus términos, porque por mi culpa él está preso. Porque dicen, muy fácil hubiera sido para él dejar de dar ese mensaje, no hacerse problemas y buscar ponerse a buen recaudo. Pero él en ese momento pensó en nosotros, dice, no, y pronunció el discurso con los puntos que nosotros le exigíamos a lo largo de todo su gobierno. Entonces es por eso que tenemos obligación de defender. Entonces vemos otra lógica, otra visión de las cosas. Entonces, nuevamente ahí hay un desencuentro entre los políticos profesionales, cancheros, como le dicen acá en Lima, y que están afincados en Lima, de la población movilizada. Son dos mentalidades. Lamentablemente, incluida la izquierda, todo, digamos, este contingente de políticos, tiene que irse y tiene que dar paso a nuevos cuadros que surjan de abajo. Sur, seguramente hay muchos jóvenes con un verdadero espíritu para cambiar la patria y previamente rescatarla de esta banda de fascinerosos que han asaltado el poder. Me parece especialmente importante destacar esto que nos estás contando, en el que la población movilizada agradece el gesto de Pedro Castillo, que efectivamente él se ha jugado su integridad. Él ahora mismo está en prisión precisamente por ponerse del lado del pueblo, por responder a las peticiones del pueblo, y eso ha sido respondido por parte de la población peruana, que a día de hoy sigue movilizándose, sigue combatiendo a la represión de este Estado, podemos decir que dictatorial, que dicta ahora mismo en Perú. Y no sé si Pedro Castillo es realmente consciente de la movilización popular que vive actualmente el país. No sé si le están permitiendo que le llegue la información y que sea consciente de lo que pide el pueblo, de que tiene a un pueblo respaldándolo en las calles y exigiendo que se profundice las medidas que él quiso poner sobre la mesa. Sí, aunque la dictadura, los agentes a su servicio tratan de desinformar a Pedro, y varias veces le han dicho de que ya no se moviliza nadie. Ayer me preguntó, ¿es cierto eso? Es totalmente falso, le digo. Vengo y he pasado por una marcha. Numéricamente no será lo mismo, va a volver, tiene sus flujos y reflujos, pero la población sigue en una actitud de rebeldía. Incluso la dictadura envió a un abogado infiltrado que aprovechando de que Pedro le permitió
ingresar a manera de consulta, se hacía pasar por abogado de Pedro Castillo y pidió que los manifestantes dieran una tregua tomando el nombre de Pedro Castillo. Entonces, trabajan también en el servicio de inteligencia del gobierno para, digamos, romper esa ligazón, esa vinculación entre Pedro y la masa de manifestantes, que este sábado está anunciando una movilización a nivel nacional, dado que se cumplen 100 días de dictadura. Esto que acabas de decir me parece muy importante resaltarlo, porque tal y como estás diciendo, se intenta hacer una guerra sucia desde el régimen de Dina Boluarte para, en el nombre de Pedro Castillo, intentar desmovilizar a la población. Por eso me gustaría recalcarlo, ¿cuál es la opinión que tiene Pedro Castillo ahora mismo de las movilizaciones? Él sigue considerando que son necesarias y que ese es el camino de la lucha. Sí, lo sigue considerando así. Igual, nosotros como defensa, yo particularmente me auno a esa postura y a esa visión y considero y siempre decimos que los primeros defensores de Pedro Castillo, de la democracia, de la voluntad popular, tal vez no somos los abogados, no soy yo, sino son los compañeros que están en primera línea peleando en los caminos, en las carreteras, en las calles, en las plazas. Entonces, ellos son los verdaderos defensores y yo siento profunda admiración y respeto por los compañeros que están cumpliendo ese rol. Simplemente yo cumplo un rol coaxial, un rol complementario al darle formalidades jurídicas a esta lucha. Pero no de ninguna manera podría tener la trascendencia, la importancia, no solo política, sino también histórica y social, de la movilización en el terreno mismo. Eso para deslindar con posturas de tipo legalista, ¿no? Que decían y aún piensan de que lo que hay que hacer para buscar la libertad de Pedro Castillo es buscar un staff de abogados de lujo. Entonces, que una concepción que obviamente es ajena a... En este sentido podemos hablar de que la estrategia que estáis encarando es también una estrategia en un grado político. Digamos que la libertad de Pedro Castillo en cierto sentido no tendría sentido si no supone una libertad que ponga la verdad sobre la mesa y también que permita al pueblo avanzar de cara a un proceso democrático, que es realmente por lo que Pedro Castillo está en prisión y por lo que hoy en día la población peruana está luchando. Sí, definitivamente, si es que en el Perú no hay respeto por las normas, no se aplican las normas, entonces la defensa necesariamente es jurídica y política, principalmente política. Y eso es lo que hacemos, esforzarnos por sintonizar con los planteamientos del camino popular, de las organizaciones, y en ese sentido realizar una campaña nacional e internacional por la libertad de Pedro Castillo Terrones y por el derrocamiento de la dictadura genocida. No sé qué camino esperan que quede legalmente por delante, si piensan que se le van a poner muchas piedras en el camino, si se puede esperar que se cumplan las normas mínimas, no sé para qué están preparados ahora mismo. Sí, bueno, nosotros estamos abriendo, digamos, hemos realizado una labor en Ginebra para presentar el caso del presidente Pedro Castillo Terrones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el caso del Perú. Hemos logrado ese objetivo, creemos que ha sido una buena tarea, una buena labor, así como en las diversas relatorías de las Naciones Unidas. Entonces se nos cerraron las puertas con las instituciones judiciales internamente,
también con la OEA, que es parte de quienes respaldan el golpe de Estado derechista y respaldan a la señora Dina Boluarte. Entonces, por eso es que hemos acudido a Naciones Unidas y fue el motivo de nuestra presencia semanas atrás en Ginebra, Suiza. En todo este proceso se pueden adivinar intereses foráneos, digamos, pero no sé si solo en ámbito estatal, si también empresariales, no sé qué papel considera que existen las presiones o los intereses de fuera de Perú en toda la situación que está viviendo ahora su país. Bueno, sí, efectivamente, primero de enero, se cumplieron, eh, se cumplieron 30 años de la vigencia de la Constitución Fujimorista. Y entonces, esta Constitución Fujimorista contempla los llamados contratos ley. O sea, un contrato privado entre el Estado y una empresa privada se le da un peso, una fuerza de ley. Entonces es de obligatorio cumplimiento y ya no se puede cuestionar, no se puede renegociar, no se puede resolver, porque es una ley. Es un contrato y ya es una ley. Entonces, pero estos tenían una vigencia de 30 años y estos ya se están cumpliendo. Entonces hay decenas de empresas transnacionales mineras que pretenden negociar, entrar a una nueva negociación, pero digamos, una nueva negociación en las peores condiciones para el Perú. O sea, mantener las condiciones paupérrimas, que obviamente se engrosan pues las ganancias y que no haya ningún tipo de replanteamiento como en Bolivia. Y no sé, en este sentido, ¿qué papel consideras que ha podido jugar la prensa, tanto en el interior del Perú como la prensa internacional? Estamos viendo como muchos de los titulares, tú antes lo señalabas, continúan siendo muy agresivos contra el presidente Pedro Castillo, pero también en algunos puntos incluso contra los manifestantes, lanzando acusaciones que realmente parecen intentar criminalizarlos. Sí, bueno, la prensa durante todo el periodo de administración de Pedro Castillo le declaró la guerra porque Pedro Castillo les negó los millonarios contratos de publicidad que ellos tuvieron con los gobiernos anteriores y que se formó una especie de corruptela para que a cambio del dinero que le daban a cada empresa periodística, estos se mantenían callados y sin cuestionar nada. Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, la prensa, en la actualidad, la prensa de la dictadura es la que difunde la narrativa del golpe, difunde de que los manifestantes son lo más inofensivo que les dices, vándalos, delincuentes, terroristas, etcétera. Entonces, bueno, esa narrativa y esa estigmatización perjudica mucho porque varios de ellos, en base a esos titulares de periódicos, les abren procesos penales, les aperturan procesos penales y tienen problemas porque, digamos, muchas veces en los trabajos los empleadores dicen, bueno, estás saliendo en los periódicos, dicen que eres un terrorista, entonces mejor retírate del trabajo. Entonces, esa situación es la que se presenta, ¿no? Respecto a la prensa, ahora la prensa internacional, las cadenas de prensa internacional, pues generalmente que forman parte también de la red de propaganda de Estados Unidos y la OTAN. Bueno, actúa bajo sus parámetros. Y bueno,
no solo ataca a Pedro Castillo, sino que encubre las violaciones sistemáticas a derechos humanos. Recordemos, en el 2020, producto del abuso policial, una patrulla de policías estadounidenses dieron muerte a George Floyd, ciudadano afroamericano, y se desató una ola de indignación del pueblo americano con toda la justicia. Salieron a protestar muy fuertemente, muy contundentemente, y no hay nada que cuestionar en eso. Pero las cadenas de noticias también le dieron una cobertura, ¿no? Yo recuerdo ver a la BBC, a CNN, que a cada momento publicaban, pues, sobre esta situación, ¿no? Y la muerte de George Floyd, ¿no? En el Perú ya tenemos más de 70 George Floyd andinos, aymaras o quechuas, pero no despiertan la misma indignación. ¿Será que valen menos las vidas de los andinos que las de un ciudadano americano? No creo. ¿O será tal vez que de manera oportunista se da relevancia a un caso cuando conviene dentro de las rivalidades entre demócratas y republicanos? ¿No? Entonces se utiliza el caso. Pero como ahora Estados Unidos está respaldando a la dictadura de Dina Boluarte y sus secuaces, entonces se invisibiliza y las cadenas internacionales se callan. Y la Unión Europea, que condenó el asesinato de George Floyd, hoy día respalda a la tiranía genocida de Dina Boluarte. Entonces, bueno, esas son las ironías del actual mundo unipolar, que algunos dicen que es multipolar. Sí, yo para nada veo multipolaridad, veo una superpotencia y otras potencias que pretenden resistirse, bueno, pero no veo una, en fin, en ese contexto estamos. Nos has narrado cómo las presiones contra los manifestantes desde los medios de comunicación suponen también un perjuicio para sus puestos de trabajo, pues supongo que también para sus relaciones personales. Hemos visto cómo incluso a muchos de ellos se les ha acusado de terrorismo, incluso se ha rescatado el viejo fantasma del Sendero Luminoso, e incluso la Policía Nacional del Perú ha llegado a hacer redadas buscando libros de Lenin o Marx, como si esto supusiera algún tipo de delito. También poner sobre la mesa todos los compañeros y compañeras que han muerto en Perú simplemente por pedir democracia. No sé cómo se vive la represión en el país y si sigue a día de hoy siendo tan asfixiante como se ve desde fuera. Parece que se intenta acabar con la voluntad popular a base de plomo directamente. Sí, bueno, ocurrió bastante notorio, digamos, en los procedimientos macartistas de la policía peruana y de la fiscalía, en la cual ya tienen una tradición, ¿no? Pero esta vez se ha potenciado, se ha desbordado, se rebalsan en su intolerancia a cualquier corriente marxista o digamos de cuestionamiento al orden social. Entonces, y eso se vio, por ejemplo, en el operativo que hicieron contra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingresaron a la vivienda, que era innecesario, porque en la vivienda no se estaba dando ningún evento que directamente les pudiera interesar, porque lo que ellos querían era desalojar a los campesinos que estaban en los jardines casi periféricos de la universidad. Pero ingresaron y les incautaron a los jóvenes estudiantes, efectivamente, libros de Marx, tomos del Capital, del Manifiesto Comunista,
libros de Lenin, libros de Mariátegui, que consideramos que es el primer marxista que hizo una interpretación en el continente, intentó aplicar, bueno, al menos a un país en concreto, aplicó, digamos, y hizo un diagnóstico marxista de la sociedad peruana. Y bueno, ese tipo de folletos, ¿no? Por ahí algunas biografías del Che Guevara, o entrevistas a Fidel Castro, eh, por ahí alguna biografía de Joseph Stalin. Entonces, pero, no, digamos, vayamos a, digamos, al grado de brutalidad, o sea, bueno, parecían tropas nazis, y solo les faltó hacer una pira ahí en el centro, ¿no?, del campus y quemar todos los libros marxistas. Entonces, entonces eso es, a ese nivel han llegado, y eso lo utilizan como indicio de pertenencia a una organización terrorista. Y esa es una práctica que viene hace años. Yo escribí un comentario a raíz de que hubo un taller en una facultad de letras de San Marcos donde se estudiaba marxismo y se hizo un taller de verano de marxismo o de introducción al marxismo y entró la policía antiterrorista. Porque, que si se estudia el marxismo, entonces acá hay una organización terrorista. Entonces, bueno, hay bastante de esa situación. Se persigue por ideas. Y no sé si también esta represión vive un eje diferencial entre lo que sería Lima, la capital, y la periferia del país. No sé también si en esto podemos hablar de un componente racista o clasista marcado a la hora de ejercer esa represión. Estamos viendo cómo realmente la periferia del país se está movilizando con mucha más potencia o una forma más sostenida en el tiempo, y también es ahí donde el gobierno de Dina Boluarte está ejerciendo una represión mayor. Sí, sucede que claro, hay una diferenciación. Por ejemplo, hablan algunos organismos de derechos humanos, y lo hemos escuchado también en las Naciones Unidas en la oportunidad que hemos tenido de ir a Ginebra. Entonces, se habla de el uso excesivo de la fuerza, pero acá el problema no solo es uso excesivo de la fuerza, porque el uso excesivo de la fuerza está referido a la proporcionalidad del uso de medios disuasivos o dispersantes de multitudes. Y para dispersar multitudes, los estados no pueden usar cualquier medio. Son un determinado catálogo de herramientas represivas que ellos pueden usar. Entonces, por ejemplo, están los gases lacrimógenos, bueno, en algunos casos permiten el tema de, estaba en discusión, digamos, el tema de que si se usaran balas de goma o no, pero, digamos, esto tiene un límite, y las armas de guerra no son parte de estos procedimientos o técnicas. No son, porque ya si se usan armas de guerra, ya hay indicios de un genocidio. Entonces, lo que hace la dictadura o la policía de la dictadura, es que en las regiones de la Sierra Sur utilizan armamento de guerra, y en Lima sí se utiliza herramientas para la dispersión de multitudes. Entonces, esa es la diferencia, digamos, geográfica y racista, ¿no? Que se aplica, ¿no? Balas de fusil de guerra para los del sur, y para los de Lima bombas lacrimógenas. Bueno, que no quiere decir que en Lima hagan uso proporcional de la fuerza,
Acá en Lima sí, pues de hecho hacen un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza. Entonces, eso es lo que podríamos comentar. No sé si consideras que tarde o temprano el gobierno de Dina Boluarte tendrá que pagar por la violencia ejercida sobre su mandato en estos momentos. Y no sé si considera también que ella es consciente de que tendrá que pagar por todo lo que está sucediendo. Parece que hasta ahora muchos líderes que se rebelaban contra los gobiernos populares en América Latina parecía que consideraban que podrían salir impune, pero parece que los tiempos están cambiando y especialmente que el pueblo acaba siempre exigiendo responsabilidad. Claro, digamos, sí, Dina Boluarte, pues, bueno, algunos dicen que está bajo presión, etcétera, pero me parece que no es consciente, parece que a ella le han prometido impunidad, le han prometido cuidarle las espaldas para que ella no pase procesos penales, pero lo que va a pasar es todo lo contrario. Tiene ya, digamos, una muestra a su congénere Yanine Áñez. Y bueno, claro, lo que se avisora es la caída porque el aislamiento internacional es cada vez mayor. Y haremos lo posible en que ese aislamiento, ese desenmascaramiento se intensifique. No sé si el presidente Pedro Castillo realmente llegó a pensar en algún momento que ella podría jugar el papel que está jugando en toda esta represión y esta dictadura realmente que está viviendo Perú. No sé si se esperaba que Dina Boluarte pudiera mostrar la cara que está mostrando. Claro, bueno, no, a veces no da el tiempo para hablar de todos esos temas. Sería muy interesante saber cómo se comportó, pero bueno, las versiones de Pedro y de los más cercanos que estuvieron en el gobierno es que siempre tuvo ella una actitud puestista, ¿no? Una actitud de asegurar que no la saquen del ministerio y que mientras esté en el ministerio ella estaba feliz pues manejando su ministerio. Y, y bueno, claro, debe ser de que durante un buen tiempo ya han venido preparándola para este golpe. Eh, Eso es lo que se podría decir. Ahora. Los que han participado en la campaña refieren de que en la primera vuelta ya no movió un solo dedo. Recién cuando Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta ella aparece. Entonces, es una persona que finalmente nunca creyó en el triunfo popular. Y no sé, viendo la situación actual, ¿qué pasos consideras que se deberían de dar de forma irremediable para poder recuperar la democracia en Perú, para poder recuperar esa voluntad popular? ¿Y qué pasos o qué reivindicaciones de las protestas en este sentido se enlazan, resultan totalmente innegociables o resultan básicos para la población? Bueno, resumiendo, la plataforma de lucha la podemos reducir en los siguientes 5 puntos. La libertad de Pedro Castillo y todos los presos políticos de la dictadura, la expulsión de Dina Boluarte del cargo que usurpa y la restitución del legítimo presidente Pedro Castillo Terrones, la, la el cierre del Parlamento y la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente, el juicio y sanción a los asesinos del pueblo peruano y finalmente una nueva constitución pluricultural que asegure
derechos económicos y sociales para todos los peruanos, de acuerdo a los últimos avances en este siglo XXI. En eso lo resumiría. En Europa se habla mucho con algunos sectores de, digamos, de una izquierda un poquito más domesticada, podemos hablarlo así, de que no resultaría necesario restituir a Pedro el Castillo, sino simplemente avanzar en un proceso constituyente. Esta es una pequeña reflexión que yo hago, pero que me interesa tu opinión. Yo siempre he defendido que si no se restituye a Pedro Castillo, si no se restituye al presidente legítimo que ha elegido la voluntad popular, se está dando el ejemplo a las oligarquías y a los poderes que lo han podido encarcelar, de que ellos tienen al final una decisión primera o que prima por encima de la voluntad popular. No sé si tú compartes de que precisamente la importancia de restituir a Pedro Castillo no es tanto por la propia persona del presidente, sino porque él representa la voluntad popular, representa el poder que es el pueblo. Claro, sí, plenamente, y es lo que la posición que nosotros defendemos. Claro, hay quienes dicen no es tan importante la restitución de Pedro Castillo, no es tan importante el papel de Pedro Castillo. Y claro, entre líneas nos están diciendo lo importante es mi candidatura. Eso nos dicen, ¿no? Y yo ya perdí la cuenta, pero entre los compañeros de izquierda acá en Lima, yo había estado contando y ya pasé del medio centenar de candidatos presidenciales. Entonces están viviendo una realidad paralela o no sé, de otras dimensiones, ¿no? Yo no creía mucho en esto del esoterismo, de la astrología, pero parece que andan en esa onda estos compañeros. Están soñando con sus candidaturas y claro, lo que están haciendo es simplemente capitular o tirar por la borda una bandera concreta que es la voluntad popular y que finalmente es el hilo conductor de todos estos hechos desde que Pedro Castillo gana las elecciones, pasando por el 7 de diciembre que pasan a una fase en que ellos logran concretar esa revocatoria que quisieron ellos y que finalmente lograron. Entonces, por respeto a la voluntad popular, se tiene que reclamar la restitución de Pedro Castillo Terrón. Porque lo otro es que, ¿qué nos están diciendo? Que ellos quieren nuevas elecciones y no exigen que Dina Boluarte renuncie, es decir, nuevas elecciones con Dina bien sentada en el Palacio de Gobierno. Entonces, ese es, digamos, un escenario que creo que es oportunista y que no sirve por lo peruano. Y ya para terminar, te preguntaría cómo se puede ayudar desde la comunidad internacional, cómo podemos ayudar a otros pueblos para que este proceso realmente histórico en el que el pueblo peruano está saliendo a la calle para reclamar sus derechos, pero también para avanzar en una democracia más firme, pueda salir adelante. No sé qué está en nuestra mano o qué podemos hacer para empujar también a ese Perú que pide democracia y libertad. Sí, bueno, saludamos en la pregunta y creo que, bueno, como toda pregunta tiene de fondo una postura y es una postura muy loable de un espíritu internacionalista, tan venido a menos y lo agradecemos. Claro, lo que tendrían que hacer los compañeros en otros países es, bueno, acá se ha puesto de relieve esa consigna de que solo el pueblo salva al pueblo. Pues claro, solo el pueblo ayuda al pueblo y solo al pueblo peruano solo lo van a ayudar los pueblos del mundo. Entonces, porque justamente anteayer en una conferencia de prensa me preguntaron
preguntaban, ¿usted confía en las Naciones Unidas? Entonces decíamos que más que en las Naciones Unidas confiamos en los pueblos unidos, ¿no? Entonces algo urgente que necesitamos es romper el cerco informativo, revertir la narrativa de la dictadura, que es la narrativa de los gringos, ¿no? Que acá sin el respaldo de Estados Unidos no habrían 70 muertos. En parte Estados Unidos es responsable de este genocidio, porque sin el respaldo de ellos, Dina Boluarte no hubiera durado ni media semana. En 3 o 4 días, con esta movilización popular, esa señora hubiera caído. Ya anteriormente cayó el señor, un anterior presidente transitorio, Merino, cuando se produjeron 2 homicidios, así también por parte de la policía, y este señor de inmediato salió a renunciar. Entonces, hay un cerco informativo que tampoco no permite conocer. Entonces, todo lo que permita visibilizar las víctimas, los atropellos, los abusos, en buena hora, ¿no? Va a servir bastante. Y bueno, ustedes que manejan el tema comunicacional saben cómo hacerlo, y cualquier otra forma de ayuda a nuestro pueblo va a ser muy bienvenida, oportuna y agradecida. Pero creo que algo urgente es romper el cerco informativo, y creo que esta entrevista va en ese sentido. Yo le pediría a, Seguramente. Le pediría a todos los compañeros y las compañeras que escuchen esta entrevista que la difundan, que no se olviden de las personas que en Perú han dado su vida por esta lucha, los que siguen manifestándose, y que rompamos esa inmediatez de la información, que no ha pasado el momento de Perú, que siguen luchando en la calle, seguir luchando en la calle, y que esta lucha solo se terminará cuando Pedro Castillo esté en libertad y el pueblo peruano pueda ejercer sus derechos y transformar el país para convertirlo en aquello por lo que están luchando. O sea que nosotros intentaremos dar esa batalla mediática, pero como tú bien dices, compañero, al final es el pueblo el que sabe al pueblo, y son todos los que nos están escuchando los que tienen esa tarea de hacer que vuestra voz cada día llegue a muchas más personas. Sí, sí, bueno, bueno, nuestro pueblo sigue en esa tarea, y bueno, estamos cada uno desde su puesto de lucha apoyando. Y yo muy agradecido a ti, Daniel, a los compañeros de Tertulias, y muy agradecido por esta entrevista, por esta charla entre compañeros del campo popular, y y bueno, muy agradecido también a toda tu audiencia, y siempre estaremos a las órdenes, este, y para poder responder cualquier inquietud, aclarar cualquier situación respecto a la lucha que se libra en el Perú, que es una lucha jurídica y política, principalmente política, desde una línea política popular. Totalmente. Sabes que esta es tu casa y vuestra trinchera es también la nuestra. Estamos en la misma lucha, porque lo que afecta a un pueblo también nos afecta a nosotros. O sea que agradecerte que nos hayas concedido tu tiempo, tu claridad y tu valentía a la hora de expresar todas las opiniones que tienes y de ejercer el trabajo que estás ejerciendo. Y también mostrar, como siempre, nuestra solidaridad con el pueblo peruano. Reiterarte las gracias, Daniel, y fuerte abrazo, y hasta pronto. Hasta pronto, Wilfredo. No sé, pues nada, agradecerte de verdad, y sabes que tal y como te digo, que esta es tu casa para lo que quieras, y tal y como te he dicho, Chema, cualquier comunicado, cualquier cosa urgente, estamos a las órdenes totalmente. Porque sí que sucede que a veces la gente en Europa busca mucho la inmediatez, y creo que es importante estar dando la batalla, estar recordando lo que está sucediendo para que nadie baje los brazos, igual que allí no los bajáis. Y si vosotros no os lo podéis permitir bajar, nosotros tampoco deberíamos. Bien, creo que muy, muy claro y preciso, y me despido de Chema y de todos los compañeros allá en Cali. Perfecto. No te robamos más Hasta tiempo. pronto. Un abrazo fuerte.
Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso de lo unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastran por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como